Un aula peculiar. En un aula de clase, todo se tornaba complicado para la maestra de segundo. Estaba iniciando año y a su aula llegaban niños y niñas con diferentes trastornos de aprendizaje, cada uno con características diferentes que los hacían únicos. Al principio fue un desafío para la maestra, pero con entrega y amor aprendió de cada uno y se convirtió en su hada madrina y con su polvo mágico logró ingeniar estrategias para acompañar el proceso de aprendizaje de cada uno. Así fue como ayudó a Camilo con su trastorno de lectura, también llamado dislexia, el cual heredó de su padre. Camilo es un niño divertido, disfruta de compartir con sus compañeros y de jugar al aire libre. Ay, pero al momento de estudiar, Camilo muestra poco interés, se le dificulta leer y no es capaz de deletrear. La maestra empezó a observar y detalladamente detectó que Camilo podía tener dislexia, donde por medio de las características de Camilo descubrió que se podía tratar de la dislexia visual analítica, ya que no procesaba las palabras de forma correcta y confundía la posición de las letras. La maestra no podía hacer un diagnóstico. Ahí fue donde sus padres lo llevaron con profesionales de la salud, aprovechando que Camilo ya tenía la edad para poder ser diagnosticado. Y ahí fue donde descartaron la dislexia fonológica y la morfémica y confirmaron que Camilo tenía dislexia visual analítica por afecciones neurológicas. Desde ahí, la maestra empezó a utilizar audiolibros, palabras con imágenes y sonidos, estrategias visuales y de tacto que ayudaran poco a poco a Camilo a mejorar sus habilidades, estimulando así su hemisferio cerebral izquierdo para que Camilo aprendiera a leer por medio de lo visual. Por otro lado, está Sofía con un diagnóstico por trastorno de la escritura, también llamado disgrafía. A Sofía le cuesta hacer ejercicios de coordinación mano y ojo. Hace la letra muy grande y tiene una postura gráfica inadecuada. Escribe lento y le hace falta precisión en la escritura, lo que hace que no se entienda cuando escribe. Sofía se siente muy triste porque sus compañeros en ocasiones se ríen de ella. Cuando ven las tareas sueltan las carcajadas, a lo que la docente opta por concientizar a sus estudiantes y les habla sobre el trastorno de aprendizaje que tiene Sofía, mencionando que puede ser de tipo motor, madurativo o prácticas pedagógicas inadecuadas. Esta situación causa empatía por parte de sus compañeros y todos contribuyen a ayudar a Sofía en compañía de las estrategias de la docente, donde Sofía practica con sus amigos actividades de picado, ensartado, modelado, al igual que realiza actividades motrices siguiendo las indicaciones, como saltar en un pie, andar en un pie. De igual forma, participa de juegos manuales para mejorar la coordinación mano y ojo. Escribe en el aire y en utensilios con harina y arena, lo que hace que su estadía en la escuela sea más alegre. En esta aula tan peculiar, la profe también cuenta con una alumna, Juanita, una niña curiosa y creativa. Resaltaba por su espontaneidad, le encantaba dibujar e inventar historias sobre las estrellas. Había algo que siempre causaba confusión en Juanita. Mientras sus compañeros sumaban y restaban con mucha facilidad, a Juanita los números no se le daban. No le parecían tan fácil. Ella veía cómo estos se desorganizaban y se escondían en su cuaderno, como si jugaran a las escondidas con ella. Nunca estaban en orden. Juanita en clase de matemáticas se sentía frustrada. Por más que lo intentaba, siempre olvidaba los pasos para resolver o confundía el 6 con el 9. Había algo que siempre causaba confusión en Juanita. Mientras sus compañeros sumaban y restaban con mucha facilidad, su maestra un día observó los esfuerzos que hacía Juanita por tratar de resolver los ejercicios y en lugar de regañarla, su maestra le explicó que había algo llamado descalculia, dificultad para comprender los números. Pero esa dificultad no significa falta de inteligencia. Por el contrario, su maestra le explicó que todos aprendemos de formas diferentes y que a todos hay algo que a veces nos cuesta un poco más. Así que Juanita, con el apoyo de su maestra y de sus padres, buscaron nuevas estrategias, como regletas de colores, juegos matemáticos, canciones y diversos materiales. Juanita empezó a entender mejor los números. Aún se equivocaba a veces, pero ya no se sentía tan sola ni confundida. Descubrió que con paciencia y cariño, los números podían dejar de ser traviesos y convertirse en nuevos amigos.
Por otra parte, estaba Juanito. Él era un niño muy curioso, con ojos grandes y llenos de preguntas. Le encantaban los dinosaurios, los rompecabezas y hacer dibujos de mundos imaginarios. En casa era feliz y especialmente cuando su papá le leía en voz alta y él podía imaginar dragones que volaban sobre volcanes. Cada mañana iba al colegio con ilusión, cargando su mochila y sus lápices de colores. Le gustaba aprender cosas nuevas y compartir con sus compañeros, pero al llegar a clase todo se volvía confuso. Cuando la profesora hablaba, todo sonaba como un eco lejano. Las palabras llegaban mezcladas como si flotaran bajo el agua. Saca el cuaderno y copia la fecha, decía la profe. Pero Juanito solo alcanzaba a entender cuaderno y fecha. Los demás niños escribían rápido mientras él apenas abría la mochila. Juanito, ¿estás distraído otra vez?, le decía la maestra con voz cansada. Juanito bajaba la mirada, confundido. Sabía que algo raro pasaba, pero no sabía qué era. En su casa, sus padres pensaban que no presentaba atención. Tienes que enfocarte, le decían, pero Juanito sí se esforzaba. El problema era que su cerebro no lograba procesar los sonidos como los demás. Un día, la orientadora escolar sugirió hacerle una evaluación. Tras varias pruebas descubrieron que Juanito tenía problemas de audición, sin un trastorno de procedimiento auditivo, es decir, su cerebro solo escuchaba más lento o confuso, sobre todo cuando había ruido o instrucciones eran muy largas. Desde ese momento todo cambió. La profesora empezó a darle instrucciones por escrito y con imágenes. Hablaba más despacio y lo sentaba lejos de ruido. Juanito también empezó a usar audífonos reductores de ruido y trabajar con una terapeuta especializada. En casa sus padres leían pausado con pausas y preguntas, reforzando lo escuchado con gestos o dibujos. Poco a poco Juanito recuperó la confianza. Comenzó a participar más, a disfrutar la clase y a entender mejor las tareas. Descubrió que no era flojo ni distraído, solo necesitaba que le hablaran de una forma diferente. Y así su mundo dejó de sonar como un eco para volverse claro como un cuento bien contado. Ahora sueña con paleontólogo y construir museos donde todos los niños, sin importar cómo escuchen o aprendan, puedan sentirse bienvenidos. Por otra parte, la docente contaba con su alumna Sofía, una niña que amaba los cuentos, las historias con princesas valientes y dragones amistosos. Le encantaba escuchar a su abuela leer cada noche, pero había algo que no podía entender. ¿Por qué las letras en el cuaderno parecían moverse cuando ella trataba de leerlas? En el colegio pasaba igual. La profesora escribía en el tablero, pero a Sofía le costaba seguir lo que estaba escrito. Las líneas se mezclaban, las letras saltaban de un lugar a otro y los espacios desaparecían. Leer una frase era como armar un rompecabezas sin saber dónde van las piezas. Pero Sofía se esforzaba muchísimo. En casa, en el colegio, siempre trataba de hacer lo mejor posible. Pero su mamá notó que usaba más una vista que la otra y que se acercaba demasiado a los libros, así que decidió llevarla donde un oftalmólogo. Pero su visión era normal. Entonces una terapeuta ocupacional le hizo pruebas distintas y descubrió que Sofía tenía un trastorno de procesamiento visual. No era que no pudiera ver, sino que su cerebro tenía dificultades para interpretar lo que veía, las formas, los espacios, las letras. Por eso le costaba tanto leer y copiar, organizar, y todo aquello que veía no era tan fácil. En el colegio pasaba igual. La profesora escribía en el tablero, pero a Sofía le costaba seguir lo que estaba escrito. Las líneas se mezclaban, las letras saltaban de un lugar a otro y los espacios desaparecían. Leer una frase era como armar un rompecabezas. Así que con apoyo escolar, Sofía empezó a usar reglas con colores para seguir los renglones, hojas con unos textos y también recibió ejercicios visuales como juegos, laberintos y figuras. Su maestra usó más explicaciones orales y le dio más tiempo en las evaluaciones. Ahora, Sofía quiere ser una ilustradora de cuentos infantiles. Dice que su misión es hacer libros que todos puedan entender, incluso aquellos cuyos ojos y cerebros ven el mundo de una manera diferente. Entre salto y salto, Matías se desplaza por todo el aula. Quiere jugar, cantar y bailar. Le busca juego a sus compañeros. Él corre y ríe, pero no logra concentrarse en sus tareas. Matías es un niño muy inteligente, creativo, imaginativo, sociable, carismático. Es muy innovador con sus tareas y tiene una energía y entusiasmo que contagia a todos sus compañeros de aula. Ya que a Matías se le dificulta mucho mantener la concentración, se distrae fácil y olvida frecuentemente lo que debe hacer. Además, se le dificulta permanecer sentado o quieto, el cual muchas veces con los compañeros juega y ríe. Sin pensar, también interrumpe frecuentemente. Todo esto se basa en alteraciones neurotransmisores que afectan áreas cerebrales relacionadas con el control de la atención y la regulación del comportamiento. También, Matías cuenta con un antecedente genético por parte de la familia. La docente, al observar que Matías es inquieto, no respeta el turno a la hora de hacer la fila, corre, brinca, salta, interrumpe constantemente o a cada rato y se le dificulta concentrarse. La docente busca una estrategia de acompañamiento donde adapta el currículo y da instrucciones claras y concretas a Matías.
También optó por dividir las tareas largas y en partes más pequeñas para facilitar el seguimiento y así motivarlo por medio de un incentivo. Puede ser juego y tarea. La docente ya cuenta con un monitor de grupo que es Matías. Y así, el aula peculiar se convirtió en un lugar donde la diversidad era la mayor fortaleza y cada niño era un héroe en su propia historia. Fin. Chao.